¿Qué es lluvia de ideas? Es una herramienta que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema. ¿Cuáles son las características de la lluvia de ideas? Un modelador. Es la figura encargada de escribir todas las ideas. Esta persona debe tener capacidad de liderazgo. Marco temporal definido. La tormenta de ideas debe desarrollarse en un marco temporal de 60 a 90 minutos. Límites de participantes. El grupo de participantes debe ser de 10 a 15 personas para no repetir las ideas. Objetivo centralizado. Asegurarse de que el debate se centre en una sola pregunta, por eso es importante una preparación de la actividad. Tipos de lluvia de ideas. Directo. Definir el tema y discutir, luego se pasa a la construcción de ideas. Inverso. Se trata de generar ideas desde el plano opuesto para aportar ideas que sean contrarias al asunto de cuál va a ser discutido. Individual. Cada persona genera sus ideas de manera independiente, al final se compara con las demás. Estrella es la cual sitúa las siguientes preguntas: ¿cómo, dónde, cuándo, quién y por qué?, que es muy importante. Figura Storm. Se trata de seleccionar el personaje público. Etapas de la lluvia de ideas. Se nombrará a un conductor del ejercicio. El ejercicio se termina cuando ya no existan nuevas ideas. Se define el tema al problema. Se analiza, evalúa las ideas aportadas. Se explica las reglas. Se respeta la opinión de todos los integrantes. Se enlista las ideas. Toma de decisiones. Lista de ideas. Selección de las ideas más relevantes. Evaluación de las ideas diferentes. Selección de la mejor. Por último, todas las ideas aprobadas se presentan en el escrito informe.